Amada iglesia, y vamos entonces a hacer el encauce con el mensaje del domingo pasado, los que pudieron estar o los que pudieron verlo a través de la página de la iglesia. Estuvimos hablando unos puntos muy claves. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la imagen de Dios en mi familia, el diseño original que Dios puso para cada una de las familias, cómo había que ser conformadas y luego parámetros para que esa familia pudiera crecer en los caminos del Señor. Y para hacer ese encauce con la prédica anterior, decíamos 3 puntos principales. El primero, que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para seguir el modelo que Dios nos plantea a cada uno de nosotros según cuál sea nuestro rol en la familia. Si yo soy padre o madre, tengo el modelo de Dios Padre. Y si yo soy hijo, tengo el modelo de Jesús, el Hijo. En lo segundo, que Dios puso un orden a la familia bajo la figura del pacto matrimonial. El Señor añadió orden y indicó las bases con las que se puede o se debe empezar un hogar. Y que de esas bases con las que tú empieces tu hogar dependerá el crecimiento y el desarrollo de los hijos que tengas. Y el tercer punto, que Dios está buscando hombres y mujeres responsables y apercibidos del diseño que Él ha implantado en la familia para cumplir un propósito todavía más grande, que es llevar el mensaje de salvación. Porque decíamos que el tener familia no simplemente queda ahí, en el casarse o en el tener hijos, sino que como Dios lo diseñó, Él diseñó a cada integrante de la familia y le dio un rol a cada uno para cumplir un propósito todavía más grande, y es llevar su palabra. Que cuando las demás familias vean la tuya y vean cómo tú te conduces con tu familia, las cosas que ustedes hacen, digan, ustedes tienen algo diferente. Y yo quiero tener eso en mi familia. Entonces, con eso vamos a conectar el mensaje de hoy. Y quiero que me acompañen al libro de Josué. Vamos en nuestras Biblias al libro de Josué y vamos a estar en el último capítulo del libro, el capítulo 24. Capítulo 24 del libro de Josué, y vamos a estar teniendo en la lectura en los versículos del 14 al 15. Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15. Vamos a leer este texto y lo vamos a tener ahí, en stand-by. Primero entonces vamos a desarrollar algunos temas y luego vamos a regresar al texto para que entendamos la relación que existe. Entonces, me permito tener la lectura. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor añada bendición a su palabra leída. Amén. Vamos a tener este texto en stand-by, nuestras Biblias abiertas, y vamos a desarrollar una serie de puntos que nos van a llevar entonces a la aplicación de este texto. Lo primero, hablándoles un poquito de esa intención que hay de evidenciar y de plasmar la situación jurídica y social de nuestras familias. Ha habido algo que he visto y que he oído, que he podido ser testigo, y sé que no solamente yo, sino todos los que estamos aquí. Y es que hay un fenómeno que está afectando a las familias, no solamente de Cartagena, de Colombia, sino del mundo entero. Y es el fenómeno de la disfuncionalidad. Es el fenómeno de la disfuncionalidad. Y hay que hacernos una primera pregunta. ¿Qué es disfuncional? ¿Cuándo algo es disfuncional? ¿Alguien escucha una respuesta? ¿Cuándo algo es disfuncional? Que no está funcionando bien. Que no está funcionando bien, así de sencillo. Cuando algo es disfuncional significa que no está cumpliendo la función que se le había asignado, que no se está ejecutando correctamente. O bien, algo es disfuncional cuando se impide o se altera su correcto funcionamiento. Por ejemplo, lo escuchamos en la medicina, disfunción renal. ¿Qué significa la disfunción renal? Que algo está fallando a nivel de riñones, ¿cierto? Hay algo ahí que está fallando, o que los riñones no están cumpliendo la función para la que han sido creados y toca ahí hacer una intervención.
Ese es el significado de disfuncional, algo que no está cumpliendo lo que debe cumplir o bien está alterando esa función. Entonces, llevando esto a la familia, ¿cuándo una familia es disfuncional? Hay que hacernos esa pregunta. Una familia es disfuncional cuando se altera o no se cumple de forma adecuada la función de cada uno de sus miembros. También vale decir que son una serie de comportamientos que existen y que están impidiendo el desarrollo pleno de la familia en cuanto a los roles que cada uno tiene asignado. Ejemplo, padre no está cumpliendo su rol de padre, madre no está cumpliendo su rol de madre, hijos que entran a asumir responsabilidades de padres y de madres y así sucesivamente. Es decir, no se está cumpliendo o se está alterando la función para la que se fue asignada. Y esto es importante porque me di a la tarea de investigar, no solamente por lo que yo misma he visto en mi carrera, sino que me hice con estudios psicológicos, sociales, médicos, que afirman que la disfuncionalidad en una familia altera necesariamente la química propia del cerebro de cada uno de nosotros. ¿Qué sentido? Por ejemplo, estudios recientes en nuestra ciudad Cartagena, han demostrado que la disfuncionalidad se evidencia en mayor medida en familias que tienen hijos adolescentes. ¿Y por qué? Porque la adolescencia es una etapa tan vulnerable del crecimiento de cualquier persona que está expuesto a cambiar constantemente, de acuerdo a los estímulos que reciba del exterior, ¿sí? Entonces, es una etapa donde el ser humano moldea su carácter, sus principios, y donde va a recoger los principios y valores que van a definir el resto de su vida. Entonces, es una etapa crucial en el crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces, es una etapa tan vulnerable que esa persona está expuesta a sufrir alteraciones dependiendo de su entorno. Y asimismo, estudios han demostrado que la disfuncionalidad familiar amplifica las posibilidades en los hijos de sufrir ansiedad, depresión y hasta pensamientos de suicidio. Estudios psicológicos, jurídicos, sociales han demostrado que existe una alteración química en la naturaleza propia de nuestro cerebro cuando estamos expuestos a estímulos en nuestro entorno familiar que no son propios de un entorno familiar. Cuando no se están cumpliendo a cabalidad o se están alterando los roles establecidos por Dios. Y uno de estos efectos químicos es que todos conocemos una famosa hormona que se llama cortisol y es la hormona del estrés. Entonces, cuando sufrimos una serie de alteraciones tan grandes de los estímulos que recibimos en el exterior, las personas o los hijos que se enfrentan a un escenario con disfuncionalidad tienen más probabilidad de segregar en mayores cantidades la hormona del cortisol. Y por eso vemos muchas conductas hoy que tal vez nosotros decimos, es que ese pelado es interactivo, hiperactivo, o que es muy retraído, o que tal vez tiene algo. No, hay algo que está sucediendo en su química cerebral. Entonces, ¿para qué es importante esto? Para identificar los síntomas más comunes en una familia afectada por la disfuncionalidad. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y quiero ser clara en algo. Todas las familias del mundo, tenemos algún grado de disfuncionalidad. Porque mi historia familiar no es la misma tuya. Todos tenemos realidades familiares diferentes. Todos hemos sido afectados por diferentes circunstancias, no por las mismas. Entonces, cada familia tiene un grado de disfuncionalidad. Y ahí es donde entramos a ver qué toca hacer con esa brecha que hay dentro de la familia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una familia afectada por disfuncionalidad? Y aquí entra algo de lo que he podido recoger en mi carrera profesional. Y es que, por ejemplo, se evidencia un síntoma muy común y muy evidente, y es lo más alarmante. Padres ausentes física o emocionalmente, o bien que son abusivos, ya sea por circunstancias económicas o emocionales. Es el primer síntoma, el más claro y el más alarmante. Un segundo síntoma, hermanos mayores que entran a asumir los roles de crianza y cuidado, no teniendo que hacerlo. Cuando se invierten las responsabilidades o no se toma en cuenta la responsabilidad que cada quien tiene, ahí ya empieza una pequeña alteración. Un tercer síntoma, hijos que desarrollan alteraciones de comportamiento, haciéndolos con frecuencia agresivos,
predispuestos y con tendencia a no querer estar en el hogar, por evitar el conflicto, por evitar la tensión que hay en mi casa. Es que mi mamá y mi papá pasan peleando, es que mi mamá pasa peleando conmigo, es que mi mamá pasa peleando con mi abuelo. Entonces, hay un síntoma muy claro y es que esas personas no quieren estar en su casa. Y si van a un psicólogo, les preguntan, ¿qué tienes? Que no quiero estar en mi casa. Es la respuesta más común, porque a mí me la han dado. Porque he tenido la oportunidad de hablar con chicos y también con padres y he evidenciado esto. ¿Y qué efectos entonces generan estos síntomas? Vamos teniendo en cuenta estos síntomas para identificar ya qué tipo de circunstancias estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Qué efectos tiene entonces este tema de la disfuncionalidad de una familia? ¿Qué efectos tiene que una familia sea disfuncional? Lo decíamos primero, hay un abandono, por lo general, de las figuras paternas en toda o alguna de sus obligaciones. Hay hijos que crecen con rencor y que en su adultez tienen problemas para sostener relaciones estables con los demás. Hijos que crecen con rencor y crecen tan independientes, porque desde pequeños les tocó ser tan independientes, que cuando son grandes tienen tanto problema para establecer relaciones estables con otras personas y les cuesta mucho. Otro síntoma, otro efecto, tendencia a buscar afuera, en la calle, fuera de mi casa, lo que no he tenido en mi casa. Hay una tendencia a buscar en el exterior lo que no recibí en mi casa. Y eso propicia muchas circunstancias de malas decisiones, como hoy las conocemos, malas decisiones sentimentales, malas decisiones económicas, malas decisiones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro efecto, hijos que les toca crecer, lo decías, de manera independiente, asumiendo roles que no son propios de su edad y que en su adultez, aquí viene otro síntoma, experimentan altos niveles de ansiedad y depresión. Entonces, esto es una realidad evidente que ha sido de alguna manera cotejado por estudios clínicos, psicológicos y también en la práctica jurídica esto se ve. Yo estoy en algo que se llama consultorio jurídico en la universidad. Es como si fueran unas preprácticas. A nosotros nos envían casos de la vida real, llegan las personas con sus casos y nosotros tenemos la asesoría de un docente en la determinada área en la que estamos para resolver el caso. Y cuando yo tuve la oportunidad de hacer el consultorio en el área de familia, lo que yo más tuve que llevar o los casos que yo más tuve que conocer fueron precisamente de madres que estaban demandando a los padres por una cuota alimentaria para sus hijos. Y eso es lo que la ley entra de alguna manera a subsanar, porque hay una evidencia social, hay un hecho social, hay algo que está sucediendo, entonces el derecho y la ley tienen que entrar a subsanar esa brecha. Pero claro, es hasta complicado entender cómo estas respuestas o estas soluciones tienen algún sentido, porque en principio no deberían ser así. ¿Y cuáles son estas soluciones jurídicas que muchas veces, ya que hablando un poco más en términos de derecho, que hoy nuestra ley nos presenta? En hogares donde se han abandonado, ya sea los padres o las madres, se han ido del hogar, ¿sí? Siempre el padre que se queda con la custodia, por lo general, tiene que perseguir al otro para que le envíe una cuota alimentaria a su hijo, que esa cuota alimentaria va destinada a cubrir todos los gastos que ese hijo pueda tener. Y déjenme decirles que he visto unas cuotas irrisorias, cosas que ni siquiera alcanzamos a imaginar cómo eso puede alcanzar para todos los gastos que un niño en etapa de crecimiento necesita. Entonces la ley contempla que tú le tengas que estipular una cuota alimentaria. Si tú eres el que sales del hogar, le estipulas una cuota alimentaria a tu hijo, mensual. Pero si tú incumples incluso eso de entregarle la cuota a tu hijo, la ley entrega una habilidad, una facultad en manos del padre que tiene la custodia y es perseguirlo a través de una demanda ejecutiva de alimentos. Entonces, yo me he encontrado con casos de hijos que aquí está la mamá al lado y la mamá está hablando tan mal del papá y está hablando obviamente desde la herida, desde el dolor, desde el rencor y están buscando, no es que tengo que perseguirlo a él y tengo que embargarlo porque no le da la cuota alimentaria a mi hijo. Y esos son todos los casos que suceden, porque un proceso ejecutivo de alimentos al final lo que va a terminar es con el embargo de la cuenta de la persona que no ha cumplido sus responsabilidades. Aquí yo me pregunto,
desde mi punto de vista profesional y ahora espiritual, es necesario que lleguemos a este punto. Es necesario que los hijos tengan que ver constantemente cómo los padres se tiran la bolita entre el uno y el otro para ver quién responde por él. Es complicado y por eso este es el panorama tan grande que hay y eso es tan común aquí en nuestra ciudad, más común de lo que usted pensaría, mi amado hermano, mi amada hermana. Es por eso que aquí hay que entrar a mirar una solución de fondo, una solución que va desde el corazón hacia afuera. Por eso, el tema de la disfuncionalidad familiar hoy nos revela algo, y es que hoy nos damos cuenta que los problemas que causa no cumplir adecuadamente nuestros roles dentro de la familia no solo se extiende a nuestros hijos, iglesia, también se extiende a los hijos de nuestros hijos. No solamente a los hijos, sino a los nietos y a los hijos de estos, y así sucesivamente. Hoy vemos familias donde en cada generación se evidencia el abandono, ¿sí? Madres que a veces les toca levantar a sus hijos sin la presencia de una pareja estable y viceversa. Padres que levantan a sus hijos sin la presencia de una pareja estable. Y como esos muchos otros patrones, por ejemplo, en los matrimonios que pasan peleando por quién tiene el rol de crianza. No es que te toca a ti, y es algo compartido. Vemos que se está levantando una generación, iglesia, preocupante, porque los hijos hoy, ¿sabes qué están diciendo los hijos hoy, iglesia? Están lanzando expresiones como estas: yo soy así porque mis padres me hicieron así. ¿Quién los mandó a tenerme? Yo no pedí nacer. Yo no tengo que cambiar, los que tienen que cambiar son ellos. De malas, les toca cargar conmigo por el resto de su vida. Hoy vemos y escuchamos este tipo de expresiones de chicos que han tenido que vivir un panorama difícil y que hoy el llamado es que seamos alerta. El sermón pasado nos llamaba a ser apercibidos y prevenidos de cómo conformar una familia en el diseño de Dios, pero la idea de este mensaje de hoy es que seamos apercibidos a cómo restaurar las brechas que a día de hoy hay en nuestra familia, porque creemos en un Dios todopoderoso que vino a hacer las cosas nuevas y que tiene el poder para restaurar incluso lo que usted cree imposible de ser restaurado. Entonces vemos que se está levantando una generación que sí ha sufrido los daños profundos de la disfuncionalidad. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que esa generación que se ha levantado y que ha sufrido todos esos daños ha decidido quedarse ahí. Hemos decidido quedarnos ahí. Es que yo soy así porque mi mamá es así. Y yo no tengo por qué cambiar. Porque si ella hace esas cosas, yo también las tengo que hacer. Y asumimos la posición de víctima. Entonces no me decido a cambiar los patrones generacionales que vienen en mi familia. Entonces sigo con lo mismo. Y generación tras generación hacia atrás, todo el árbol genealógico. Repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Cuándo va a ser la hora en la que vamos a despertar? Vemos que se está levantando una generación de padres e hijos, donde los padres están cargando los pecados de sus hijos y los hijos los pecados de sus padres. Y eso es difícil y es duro de ver y nos afecta a cada uno de nosotros. Pero la palabra es sabia cuando dice que ni los padres cargarán con los pecados de los hijos, ni los hijos con los de los padres. Entonces hoy no tenemos excusa para levantarnos y cambiar el modelo con el que hemos venido y hacer las cosas nuevas. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo frente a este panorama que te he expuesto esta mañana? La dificultad que hay para que las familias permanezcan. Porque déjame contarte algo. A día de hoy, el año pasado, se sancionó una nueva ley. Ley del divorcio unilateral. Anteriormente, para tú divorciarte de alguien, tenía que ser por alguna causa de las que contempla la ley o porque estaban de mutuo acuerdo. Hoy, ¿sabes qué pasa? Que la sola voluntad de uno de los cónyuges que se quiera divorciar basta para que se adelante el divorcio. Hoy, solamente con que yo diga me divorcio y listo. No teniendo en cuenta lo que dice mi pareja, no teniendo en cuenta sus causas ni sus pensamientos. Si yo me quiero divorciar, voy ante el juez, presento mi demanda de divorcio y el otro simplemente tiene que atenerse y escuchar la propuesta que yo estoy haciendo para la manutención de mis hijos, para el cuidado de mis hijos y más nada. Hoy está así, divorcio unilateral. Entonces, hoy es más fácil, iglesia, separarse que permanecer unidos.
Hoy es cada vez más fácil separarse que luchar por permanecer juntos. Hoy es más fácil fragmentar los hogares que luchar porque nuestros hogares estén unidos y bajo el camino del Señor. Es por eso que este mensaje lo he querido titular: una decisión puede cambiarlo todo. Una decisión puede cambiarlo todo. Y ahora quiero que entonces sí regresemos al pasaje de Josué y evidenciemos con este panorama que hemos estudiado, que nos dice la palabra. Dice el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Este texto nos muestra un contexto particular. ¿Qué sucedía en el contexto de este libro? Es el último capítulo del libro de Josué. Ya el pueblo había entrado en la tierra de Canaán y ya habían tenido guerra con muchos de los pueblos que estaban ahí. Pero no todos los pueblos habían sido destruidos, sino que algunos habían sido hechos esclavos o súbditos, y eso propició que se mezclaran las culturas de estos pueblos que estaban en Canaán con la cultura del pueblo de Israel. Y fue algo que el Señor desde el principio dijo: no te mezclarás con estos pueblos. Tuvieron constantes guerras con todos estos pueblos. Josué entonces lee para el pueblo el libro de la ley y les vuelve a recordar el pacto que Dios hizo desde Abraham, cuando lo sacó por allá de la tierra de Ur de los Caldeos. Nos acordamos, y lo trajo y le dijo: tú serás extranjero en esta tierra, pero a tu descendencia la daré. Ese pacto que empezó con Abraham, que fue confirmado en Isaac, luego en Jacob, y luego cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor lo vuelve a confirmar a través de Moisés y ahora a través de Josué. Josué está recordándole al pueblo su pacto con Dios para que hoy tomen una decisión. La idolatría del pueblo era tan fuerte al convivir con la cultura de adoración de los dioses de estos pueblos, que ya no distinguían entre la adoración a Dios y la adoración a los dioses de los amorreos, como dice la palabra, que es el pueblo que estaba en este momento. Entonces dice el versículo 15, vamos a leerlo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión puede cambiarlo todo, iglesia. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Aquí el pueblo de Israel le ofrecieron 3 alternativas, 3 opciones. Josué les dijo: pueden servir a los dioses de la tierra de sus padres, de por allá de Ur de los Caldeos, esos que venían de herencia, de generación en generación, esa cultura que traían heredada allá. Puedes servirlos a ellos. O bien puedes servir a los dioses del pueblo en el que estás ahorita mismo habitando y dejarte llevar por las influencias de la cultura que estás recibiendo. O bien puedes decidir servir a Jehová, pero no solamente tú, sino tú y tu casa. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar hoy, iglesia? Porque ese es el llamado. Una decisión puede cambiarlo todo. Voy a seguir viviendo en los mismos patrones que traigo de mi mamá y de mi abuelo y de mi abuelo y de mi abuelo hacia atrás, todo el árbol genealógico hacia atrás, haciendo las mismas cosas, creyendo que no me puedo levantar de ahí. Te voy a decir algo, y yo soy muy firme en esto. Yo no creo que exista eso de las maldiciones generacionales, porque si hay algo que se sigue perpetuando en una generación tras otra, es porque no ha habido uno con la capacidad y el valor de levantarse. Porque es muy fácil y es muy cómodo asumir la posición de víctima, en la posición de que yo soy el que he recibido el daño, en vez de levantarme y cambiar la historia de mi familia. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir con eso que vienes heredando desde hace mucho tiempo atrás? Puede ser esa una alternativa. O bien puedes elegir la segunda opción, que es dejarte influenciar por el exterior, por las culturas, las ideologías, las doctrinas, los pensamientos, todo lo que vemos en la sociedad de hoy. Puedes permitir que eso entre en tu casa y en tu familia. Y la realidad es que hoy ya está. Hoy ya dentro de nuestras familias se han colado tantas cosas que por eso es tan duro y es tan difícil. Hoy estamos orando por hijos, estamos orando por padres que dejen adicciones, que dejen gustos, que dejen ideales, porque ya hemos permitido que muchas cosas se cuelen en nuestra familia.
Puedes tomar esa segunda alternativa, o bien puedes tomar la alternativa que hoy la palabra nos ofrece y que fue la que tomó Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué era el patriarca de su familia y él tenía la potestad en ese tiempo de decidir por su casa. Pero si tú eres padre, eres el primero llamado a recibir y a tomar esta decisión. Pero déjame decirte algo, que si tú eres el único de tu familia que estás aquí hoy recibiendo este mensaje, si eres el único de tu casa que hoy está entendiendo esto, no tengas miedo, porque este mensaje es para ti, porque tú también tienes la capacidad por tu familia de levantarte y pedirle al Señor que haga las cosas nuevas. No solamente los padres están llamados a acercar a su familia, no solamente los padres están llamados a rodear a su familia de la palabra del Señor y levantar a los hijos en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de Él, sino que cada uno de nosotros, desde el rol en el que estamos, si eres hijo, si eres tío, si eres madre, si eres padre, si eres abuelo, hoy evidenciamos muchas cosas. Tal vez yo soy la abuela, yo estoy orando por mi familia. Yo soy el hijo y estoy orando por mis padres. Yo soy padre y estoy orando por mis hijos. Yo soy un tío y estoy orando por mi hermana. Cualquier persona que tú tengas en la mente en este momento, que tú has estado orando por esa persona, para que conozca de los caminos del Señor, para que se convierta, para que reciba en su corazón este mensaje tan bonito que tiene la palabra del Señor, tenlo presente, porque tú hoy estás siendo retado a orar por esa persona. Pero no solamente a orar, sino también estás siendo retado a que tu vida sea un testimonio andante. Porque no, es cierto que muchas veces no es fácil hablarle a un familiar de la palabra. Sabemos que estamos llamados a predicarle primero a los de nuestra casa, pero a veces no es tan fácil. Porque los conocemos y porque nos conocen, porque nos han visto crecer y los hemos visto a ellos. Y van a decir, ¿tú de cuándo acá me vas a venir a hablar a mí de esto? De la palabra de Dios. O algunos dicen, es que te acabas de meter a cristiano. Y así escuchamos. A veces no es tan fácil, yo lo sé, no es fácil hablarle a un familiar de la palabra del Señor. Por eso el Señor nos da una alternativa, que no solamente es que tenemos que hablar, porque tenemos que hablar, pero también nos invita a orar, a interceder, a ser vallado por nuestras familias. Y también nos invita a ser un testimonio viviente. Porque esa persona, tarde o temprano, mi amado hermano, mi amada hermana, va a ver en ti el reflejo de Jesucristo. Va a ver en ti todo eso que tú hablas, todo eso que tú dices, todo eso que tú le compartes. Y esa persona va a venir a los pies de Jesús. Y yo lo sé, porque he sido testigo de que a lo largo de la historia han pasado muchos casos. Familias que se han dedicado a orar y a orar y a orar por un miembro o por dos miembros, y esos miembros hoy en día conocen al Señor, hoy en día hacen parte de la iglesia, hoy en día hacen parte del pueblo de Dios. Quiero terminar con esto, iglesia. Quiero decirte algo que el Señor puso en mi corazón. Es que hoy somos llamados a tomar una decisión por nuestras familias. Sí, somos llamados a tomar una decisión por nuestras familias. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a elegir andar en los mismos patrones dañinos o te vas a levantar, vas a dejar la posición de víctima, decir que no me puedo levantar de ahí, dijeron que es que a mí me hicieron esto, y levantarte con autoridad, con la autoridad que te da la palabra y que te da el Señor para cambiar tu vida y la de tu familia? ¿Vas a permitirte ser influenciado por el exterior, dejando que cualquier cosa entre en tu familia y se lleve a tus hijos, se lleve tu matrimonio, se lleve a tu familia extendida? ¿Vas a permitir que cualquier cosa se cuele en la comunión de tu casa? ¿O vas a elegir a Cristo? Decidir que tu casa y tu familia serán para el Señor. Porque ¿sabes qué, iglesia? Yo creo en algo. Que cuando uno ora y dice, mi casa será para el Señor, así sucederá. Cuando uno ora y uno le pide al Señor en intimidad, el Señor tarde que temprano hace su trabajo, pero su tiempo es su tiempo y no es el tiempo de nosotros. Pero ya sabes que está en sus manos y que está bien cuidado y que Él será el centro, el fundamento, que Él entrará a restaurar todo vacío y toda grieta en el nombre de Jesús. ¿Qué decisión vas a tomar hoy, iglesia? ¿Vas a levantarte y vas a ser vallado por tu casa? ¿Vas a
postrarte delante del Señor y a pedirle, y vas a empezar una campaña de intercesión por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio. Porque ya te dije, hoy es más fácil separarse en un matrimonio que permanecer unidos. Pero eso solamente se logra cuando estamos pegados con el pegamento poderoso del Señor. Vas a pelear por tus hijos para que ellos crezcan en los caminos del Señor con sanidad, para que crezcan no solamente con salud física, sino también con una buena salud espiritual, una buena salud emocional. ¿Qué decisión vas a elegir hoy, iglesia? Ese es el llamado que el Señor nos hace, a que elijamos que nuestra casa va a servir al Señor, y que mañana más tarde este lugar no quepa tanto de todas las familias que van a venir, de todas las familias de las que se va a llenar, y que todas las familias van a estar sirviendo en un ministerio diferente, van a estar sirviendo en la obra del Señor. Iglesia, ponte de pie.